Llega una semana que ha sido esperada por muchos, y es que este 20 de enero puede cambiar el rumbo de Estados Unidos y de buena parte del planeta. El presidente electo Joe Biden tomará posesión como el presidente número 46 de los Estados Unidos en la escalinata del Capitolio en Washington, y minutos antes tomará posesión Kamala Harris como la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Hay que decir que esta posesión va a ser bastante atípica a otras ceremonias de posesión que ya hemos visto y que el mundo ha presenciado allí en el Capitolio de los Estados Unidos, no solamente porque el mandatario saliente Donald Trump no va a asistir, sino por toda la coyuntura que está viviendo Estados Unidos y ese país que va a empezar a liderar Joe Biden. En esta atípica ceremonia no vamos a ver a través de las pantallas esas grandes multitudes de personas que estábamos acostumbrados a ver para esta toma de posesión del mandatario en los Estados Unidos. Todo lo contrario, por cuenta de la pandemia, el número estará bastante reducido solamente a miembros del Congreso y algunas personalidades. Pero en efecto, el gran ausente será el mandatario saliente Donald Trump, quien ya dijo que definitivamente no asistiría, convirtiéndose en el cuarto mandatario que no asistirá a la toma de posesión de quien lo va a suceder, al mejor estilo de, por ejemplo, como lo hicieron John Adams en 1801, o su hijo John Quincy Adams en 1829, o Andrew Johnson en 1869. Estos cuatro mandatarios salientes que no aceptaron acompañar o darles un estrechón de manos o tal vez un golpe de codo a quienes los sucederían en el cargo. Pero Biden no recibe un país nada sencillo. Estados Unidos puede que esté enfrentando las peores crisis en su historia. Hablamos de la crisis por el COVID-19, de una crisis política y un país absolutamente polarizado y por supuesto una crisis económica. Así que vamos a empezar por este primer frente en temas de la pandemia. Y es que Estados Unidos es el país más afectado por este COVID-19 con el mayor número de casos de contagios en el mundo, acercándose o ya superando los 24 millones de personas contagiadas. Y no solo eso, de acuerdo con The COVID Tracking Project, esta semana o estas últimas semanas han sido las peores para Estados Unidos en cuanto a casos de contagios, de hospitalizaciones y de muertes, pues se han presentado los peores y los mayores incrementos en estas cifras. Además, que ya se están acercando a los 5.000 casos de personas fallecidas por este virus a diario. Por eso se considera que Estados Unidos está atravesando los peores días de esta pandemia desde que inició por el número tan elevado de cifras que parecen no dar tregua. El primer reto que va a enfrentar Joe Biden como presidente ya en la oficina oval, pues hay que decirlo, desde que empezó la pandemia no se habían registrado estas cifras tan preocupantes de contagios y de fallecidos por el COVID-19. Así que se trata del primer reto que tendrá que asumir Biden con toda la seriedad del caso, teniendo en cuenta que esta pandemia no solamente ha puesto en jaque a su país, sino a toda la humanidad. El segundo frente es que Biden llega a un país absolutamente polarizado, a un Estados Unidos absolutamente dividido después de las elecciones que registramos el 3 de noviembre. Por supuesto, a esta división política se le suma la cereza que faltaba en el pastel y fue el asalto, el terrible asalto al Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero, cuando seguidores de Donald Trump se tomaron el Capitolio y desconocieron la victoria de Joe Biden. Muchos han considerado que esta toma violenta del Capitolio fue alentada por el mismo Trump, quien unos minutos antes estaba desde la Casa Blanca alentando a no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones. Y vamos a luchar más duro y Mike Pence va a tener que salir adelante por nosotros. Y si no lo hace, así será. Será un día triste para nuestro país, porque ha jurado defender nuestra Constitución. Ahora depende del Congreso el confrontar este asalto contra nuestra democracia. Y después de esto, vamos a marchar. Y yo estaré allí con ustedes. Vamos a marchar. Vamos a marchar, como quieran, hasta el Capitolio. Y vamos a vitorear a nuestros valerosos
senadores y legisladores, insistiendo, sin prueba alguna, que hubo fraude en las elecciones pasadas. Esto sencillamente lo llevó a su segundo impeachment, o básicamente su segundo juicio político, que ya fue aceptado por la Cámara de Representantes y que sin duda alguna lo llevó a bajarle el tono, ya que ya muy tarde. I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. Aceptó que en efecto la transición va a ser tranquila, pero su declaración aceptándola ya había llegado demasiado tarde y se considera que esta toma violenta al Capitolio sencillamente marcó un hito bastante triste para la democracia, no solamente de Estados Unidos, sino para el mundo. Pero también hay que decir que el Partido Republicano, partido al cual pertenece Donald Trump, tiene una fuerte división, y una división que se empezó a ver desde que Donald Trump llegó al poder, pues siempre resultó bastante incómodo o no convencedor para aquellos líderes tradicionales del Partido Republicano. Después del asalto al Capitolio, muchos senadores y congresistas republicanos decidieron darle la espalda a Donald Trump, y esto sí que marca una fuerte ruptura en lo que ha sido la historia del Partido Republicano. Pero claro, a esto hay que sumarle que Donald Trump seguía teniendo una base bastante grande y bastante leal que seguía al pie de la letra todo lo que él estaba diciendo, especialmente aquellas manifestaciones algo violentas de no querer reconocer a Biden como el sucesor. Y por supuesto, a toda esta sopa política hay que sumarle los pedidos de destitución que muchos líderes en el Congreso estaban pidiendo. Muchos líderes demócratas, por supuesto, pero incluso algunos líderes republicanos. Ya supimos que Mike Pence, el vicepresidente, no va a convocar la enmienda número 25 y por parte del gabinete presidencial no se va a acudir a la destitución del mandatario. Pero sin duda alguna esto deja ver que en medio de todo este panorama político hay un complot bastante difícil que, sea como sea, Biden tendrá que remediar para poder intentar unir al país en cuanto a lo político. Y el tercer frente es el económico. Estados Unidos no quedó exento de sentir los fuertes y duros golpes a la economía por cuenta de la pandemia. Y de hecho, en el último diciembre, Estados Unidos registró una pérdida de 140,000 empleos que no se registraban desde hacía 8 meses, considerando que ya venía una recuperación de la economía. Pero por el aumento en los casos de infecciones por el COVID-19, pues nuevamente la economía echó para atrás. Así que ya la Reserva Federal está considerando que el 2021 efectivamente podría ser un año de recuperación económica, pero no va a ser nada rápida. Esto será un crecimiento moderado en este 2021 y además que se espera que esta recuperación pueda tener un verdadero impulso hasta el segundo semestre. De acuerdo con algunas proyecciones y expectativas de agentes del mercado, consideran que el 2020 va a poder representar una contracción del 3.5% para los Estados Unidos, un porcentaje muchísimo más alto de lo que significó el 2009 en la gran recesión para Estados Unidos. Se sabe que el discurso de posesión de Joe Biden para este 20 de enero va a ser un discurso enfocado en la unión de todos los estadounidenses, un asunto que no va a estar tan sencillo teniendo en cuenta la fuerte polarización que hay, pero que sin duda alguna algo que va a estar a su favor es que tiene las mayorías en el Congreso. En un momento de crisis sin precedentes y profundas divisiones, Estados Unidos, unido, refleja el comienzo de un nuevo viaje nacional que restaura el alma de Estados Unidos, une al país y crea un camino hacia un futuro más brillante. Para su posesión, el FBI advirtió que se van a registrar algunas protestas armadas no solamente en Washington, sino también en los 50 capitolios estatales, por lo cual ya toda la inteligencia de los Estados Unidos está preparando un masivo plan de seguridad para que ese día la ceremonia pueda llevarse a cabo sin ningún percance. Con todo lo anterior, quería mostrarles que Biden llega a un país bastante difícil, un país absolutamente desunido y polarizado, pero además
además golpeado hasta el tuétano por este COVID-19. No la va a tener fácil y ese mensaje de unión va a ser clave para poder superar no solamente las dificultades económicas, sino también poder atrapar esa popularidad que puede que no esté muy afianzada arrancando su mandato. No va a ser un mandato nada sencillo, por lo menos en este arranque, pero sí la mayoría de estadounidenses tienen esa esperanza de volver a una forma de gobernabilidad mucho más moderada y algo tradicional, un poco que marque la línea diferencial con lo que fue el mandato de Donald Trump. Y por supuesto, el mundo estará expectante, porque si definitivamente Estados Unidos estornuda, el resto de América Latina particularmente se resfría. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que va a ocurrir con el nuevo mandato de Joe Biden, que en últimas va a ser todo un reto, pero va a significar tal vez una esperanza para retomar el multilateralismo que tanto se perdió en los últimos 4 años. Gracias por llegar al final del video, por escucharme, por verme y sobre todo por tus comentarios, que te invito a dejar en la parte inferior de este video y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te invito también a que me dejes tus comentarios en mis redes sociales, en donde me encuentras como @macamisánchez. Les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y a seguirnos cuidando.